Amén. Amén. Pues vamos a empezar el estudio. Muy buenas noches, querida familia. Oigan, una pregunta. Disculpen que los moleste, pero ¿se está escuchando bien? Porque tenemos problemitas con un cable que luego hace ruido y necesitamos comprar el cable, la reposición, eh, pero no quiero que vayan ustedes a tener problemas a la hora de estar escuchando el mensaje. Yo no tengo monitores ahorita para estar escuchando si se oye bien o no. Pero ahí, por favor, ahí me van poniendo si se oye bien o sabes que no se oye horrible, ¿no? Entonces ahí me van diciendo. Muchas gracias, mi querida Elia. Ay, mi querido Josué Márquez, un abrazo, hijo. Qué gusto que estás conectado, hijo. Te mando un fuerte abrazo de oso con gel antibacterial. Mi querida Elia, hoy estaba pensando en ti, mi querido Josué. Hoy estaba pensando en ti, curiosamente, fíjate. Diosidencialmente, hoy estaba pensando en ti. Mi querida Elia, Carla de la Sea, que todo se oye bien, muy bien. Pues vamos directo al estudio de hoy. El estudio de hoy tiene que ver con el sexo, con la intimidad sexual. Este tema es muy, muy, muy importante. Muy importante. No tienes ni idea qué tan importante es la intimidad sexual y este tema, conocer bien este tema. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha desinformación sobre el tema. Es un tema demasiado eh, distorsionado, un tema demasiado ensuciado, manchado, un tema demasiado ignorado en cuestión de información real de lo que Dios enseña. Es un tema que ha causado más divorcios que cualquier otro tema. El tema que era el top de divorcios era el dinero, ¿no? Todos hemos escuchado que cuando entra la necesidad económica, el amor sale por la ventana, y eso es mentira. Y antes el dinero era el tema principal por el cual había en Estados Unidos, que me encantan los gabachos porque hacen estadísticas de todo y son los mejores para hacer estadísticas. En las estadísticas en Estados Unidos, el tema principal de divorcios era el dinero en el año 2000 al 2010. Cambió radicalmente con este libertinaje sexual. Y ahora el tema principal de divorcios, no solo en Estados Unidos, es precisamente la infidelidad. El día de hoy, la infidelidad es un tema que ha destruido muchas familias, ha lastimado muchas familias, ha destruido el corazón y la seguridad de muchos hijos, ha lastimado a muchas mujeres y a muchos hombres, porque el tema de la infidelidad no es exclusiva del hombre, como antes era la mayoría. El día de hoy, muchas mujeres están siendo infieles a sus maridos. Y es un tema que causa mucho dolor, pero también es un tema que tenemos que hablar bíblicamente, que es lo que Dios enseña sobre la intimidad sexual. Estamos estudiando Génesis los jueves. Pero como vemos en Génesis, cuando Dios crea todo, en Génesis capítulo 1, y Dios crea todo, crea las galaxias, las constelaciones, los átomos, los protones, los bosques, los mares, los animales. Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, crea al ser humano, crea al hombre. A su imagen nos creó, varón y hembra nos creó a la imagen de Dios. Y el versículo que continúa es precisamente el que vamos a estudiar. Vamos por favor a Génesis capítulo 1, que es lo que estamos estudiando. Génesis capítulo 1. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ahora el versículo 28, al cual vamos. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto es muy importante. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este versículo, al igual que el pasado, vamos a separarlo en diferentes estudios. La primera parte que estamos estudiando es cuando Dios los bendice. Dios bendice a Adán y a Eva. Ya lo vimos el jueves pasado, hablando del matrimonio,
hablando de la unión, hablando del compromiso. Dios bendice el compromiso. Y algunos dicen, ¿no? Porque esta pregunta también me la han hecho, o este comentario lo han hecho. Este comentario lo han comentado. Este, Han dicho, ¿sabes qué? Pues a ver, ¿cómo que Dios quiere el matrimonio si en ese entonces no había jueces, ¿no? No había un gobierno que, pues espérame, es un error pensar así. ¿Por qué? Porque Dios es el gobierno. Dios es la máxima autoridad. Al contrario, Él establece las autoridades, Él establece los gobiernos. Él es el gobierno sobre todo gobierno, tan tan. Lo repito, Dios, el creador del universo, el creador de los seres humanos, Él es el que gobierna. Aún Satanás y los demonios están sujetos a la autoridad de Dios. Aún ellos no pueden obrar libremente. Aún Satanás está limitado por lo que Dios le permite hacer. La autoridad de Dios es sobre todos y sobre todo. Y cuando Dios, aquí en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios bendice a Adán y a Eva, está bendiciendo la unión entre ellos dos. Y fíjate lo que dice el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, les mandó el primer mandamiento que Dios da, fructificad y multiplíquense. Fructifiquen, den fruto y multiplíquense. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora vamos a quedarnos con fructificad y multiplicados. En esta parte vamos a aventarnos un rato, porque hoy voy a tocar el tema del sexo como lo platicamos, como lo anunciamos desde el jueves pasado y precisamente como lo vamos a platicar ahorita. Dios crea el sexo. Dios es el creador del sexo. Y ese es el primer punto que tenemos que entender y descansar en eso. Déjame corregir un poquito aquí. Y vamos, Dios es el creador del sexo. Tenemos que entender precisamente que Dios es el que crea, y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente llega a creer que el sexo es algo sucio, que el sexo es símbolo de pecado, que el sexo es, y tienen, como les dije, un falso concepto del sexo. Aún yo llegué a escuchar muchas veces que el pecado original, que el pecado de Adán y de Eva fue porque tuvieron sexo. O sea, tanta desinformación y tanta ignorancia hay. Y además, súmale que venimos cargando con tabús y tabús y tabús sobre el tema del sexo. Díganme una cosa, y esto no es para juzgar a nuestros papás, sino porque si le hago esta pregunta a nuestros papás nos contestarían lo mismo. ¿Quién de ustedes que nos están viendo ahorita, su papá o su mamá les hablaron y les explicaron sobre el tema del sexo? ¿Quiénes? Es rara la persona, son raras las personas que literalmente pueden decir, ¿sabes qué? Mis papás se sentaron conmigo y me explicaron sobre el tema del sexo. ¿Qué es el sexo? Etcétera, ta. No es algo que sea normal en nuestra cultura. No es muy común. Ahora, uno podrá decir, sí, pues es que mi mamá nunca me habló del sexo. Mi papá nunca me habló del sexo, ¿no? Conozco casos que la forma del hombre hablarle de sexo a su hijo era regalarle condones. Era la forma de hablarle del sexo. Ten, no quiero que me traigas, ¿cómo se llama? No quiero que te comas la torta antes del recreo. Ahora, también a las mujeres les infunden un temor sobre el tema del sexo, ¿no? Traen muchos tabús las mujeres en el tema del sexo. Uno de los puntos que vamos a ver y que vamos a ir poco a poco tocando, y me gustaría que también, por eso mi esposa está aquí, para que también ella platique sobre este tema. Sí. Ay, sí, no, sí. No, pero chistoso, porque una vez vimos el tema del sexo en la iglesia, mi esposa y yo, un domingo en la congregación predicamos sobre el tema de la intimidad sexual.
y estábamos en Cinépolis. Y curiosamente, ese fin de semana, mis amados suegros que viven en la Ciudad de México cayeron ese fin de semana. Entonces Diana estaba súper nerviosa y pues yo también, ¿no? Así de que, pero van a estar mis papás, ¿cómo vamos a hablar del tema? Pues sí, o Y sea. eso es, ¿no? O sea, desde ahí empieza como el saber que no es un tema que por lo menos en mi generación todo el mundo podrá tener diferentes, pues comentarios acerca de lo que han aprendido, ¿no? ¿Cómo te llegó la información acerca del sexo? Yo ni siquiera sabía que venía en la Biblia, ¿no? O que realmente el Señor tocaba este tema, porque no era un tema de, en mi caso, que fuera de una educación por parte de, o sea, de tu familia, pero con la palabra de Dios, ¿no? Porque a lo mejor pudieron haberte hablado, todo depende, o sea, tú vas a ver el sexo, depende de dónde lo hayas aprendido. O sea, si lo aprendiste con amigos o amigas, Ujú, o las pláticas, o si aprendiste, no sé, libros, películas, o en la escuela. O sea, es un tema tan crucial que como papás no podemos endosar esa responsabilidad en ese y muchos otros temas, ¿no? Que tienen que ver con ujú, un fundamento de convicción de lo que Dios dice en su palabra y lo que es correcto ujú, delante de los ojos de Dios y lo que funciona ujú, delante de los ojos de Dios, porque ya lo hemos constatado nosotros y muchísima gente que el día ujú, de hoy conoce de Dios, ¿no? Entonces, incluso en ese momento que fue hace años, yo creo que tiene, pues, no sé, como 9 años, ¿no? Más o ujú, menos. Yo decía, no, ¿cómo? Si van a estar mis papás y cosas así, como si fuera un tema malo, ujú. ¿no? O como si yo tuviera que esconderme de algo estando casada y ya, ¿no? O sea, con mis hijos y demás. O sea, aún Un tabú, era ¿no? como, ay, Hablar del como sexo, wow. sea, ¿no? O Y, sea, y aparte, para acabarla, mis suegros se sentaron, si nos están viendo mis suegros, pues no sé. bienvenidos al tema. Pero me acuerdo que mis suegros se sentaron en primera fila. Estaban en primera fila y Diana y yo estábamos así como que, ok, pues vamos a hablar del tema, pues toca el tema, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Es un tema que tú y yo tenemos que platicar. Es un tema que ha causado mucho dolor por desinformación y porque no se habla. Y tenemos que hablarlo, tenemos que explicarlo, tenemos que decir lo que Dios dice sobre el tema del sexo, que es una bendición. El sexo es un regalo que Dios le da al hombre, al ser humano, es un regalo hermoso. Ahora, llega tanto el tabú sobre el tema que, como vamos a ver algunos pasajes, y no me quiero adelantar, porque ya, es que la plática está muy padre, y aparte con cafecito, pues la plática y todo, está padre. Pero bueno, vamos al tema. Número uno, Dios es el creador del sexo. Eso es lo que tenemos que tener súper claro. Dios crea en Génesis capítulo 1, Dios crea el sexo. Lo que hace es, Dios lo manda antes del pecado de Adán y Eva. Es decir, sabemos que el pecado original que le llaman popularmente, o el pecado que ocasionó la ruptura de la relación entre Adán y Eva con Dios, cuando entró el pecado al mundo, lo vemos y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Génesis capítulo 3. Pero estamos en Génesis 1. Estamos en Génesis 1, donde Dios crea a Adán y a Eva y los crea santos, los crea perfectos, los crea sin mancha, sin pecado. Adán y Eva son sin pecado, son sin mancha, son perfectos, un ser humano perfecto. Y adivina qué, lo que Dios les manda a estos seres humanos que Dios creó perfectos, sin pecado, los manda a tener intimidad sexual. La intimidad sexual no es una mancha, no es pecado, es al contrario, es un regalo, es una ordenanza y es una bendición de Dios. Dios bendice la unión sexual. Es muy importante que tú y yo entendamos esto. Lo primero que Dios hace cuando Dios crea a Adán y a Eva, los manda a tener intimidad sexual. Es decir, tienen que tener intimidad sexual y procrear, fructificar y multiplíquense y llenen la tierra. Ahora el ser humano lo cumplió bastante bien. Pero volviendo al tema del sexo, el sexo es como el fuego. El fuego es algo que es una bendición. El fuego es algo maravilloso.
el fuego es algo que puede ayudar, que puede servir. El fuego es una bendición cuando está en el boiler porque tenemos agüita calientita cuando nos bañamos. El fuego es una bendición cuando está en la estufa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que nuestra comidita se haga, se cosa, se fría o se caliente, ¿no? Y es una maravilla. El fuego en una fogata, no, hombre, pues es súper romántico o hermoso con unos bombones, ¿no? O abrazando a tu bombón, ¿no? El fuego no es malo, el fuego es una maravilla, el fuego es una bendición. Sin embargo, el fuego en el lugar correcto es una bendición, pero el fuego fuera de donde tiene que estar es una maldición. El fuego fuera de su lugar literalmente destruye hogares, destruye vidas, destruye casas. Algo que tenemos que entender es precisamente que el sexo es como el fuego. En el lugar correcto, en el contexto correcto, es una super bendición. Pero si sacas literalmente al sexo del lugar donde Dios crea la intimidad sexual para el matrimonio. Pero ¿qué pasa si sacas al fuego del matrimonio? Fíjate, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Y en 1 Corintios capítulo 7, Dios manda el sexo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y algunos que dicen, pues es que vivimos en unión libre y pues Dios nos bendice porque Dios es amor y todo. Estás equivocado o estás muy equivocada. Dios nunca va a bendecir la unión libre. No va a bendecir la unión libre. Dios manda el sexo, la intimidad dentro del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, tener relaciones sexuales sin estar casados. Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio ¿qué? Marido. Habla de matrimonio. Ahora, para que quede más claro, versículos 8 y 9 de 1 Corintios capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen el don de continencia, ¿qué dice ahí? No los escucho. 3 veces. Ay, sí. ¿Sabes qué? Cásense. Dios nunca va a bendecir tu unión si no estás casado o casada. Dios no puede bendecir el pecado. Es fornicación. Cásense. Pues lo mejor es casarse que estarse quemando. Para Dios, alguien que no está casado y que tiene intimidad sexual, se está quemando. No es cierto, yo me siento súper bien, me duermo como bebé, estoy súper tranquilo, estoy súper tranquila. Estás engañado o estás engañada porque no conoces a Dios. Porque Dios bendice la unión sexual dentro del matrimonio. Si pensamos en el sexo fuera del matrimonio, si pensamos en el sexo fuera del contexto por el cual Dios creó la bendición que es el sexo, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar esta lista. Adulterio, que es infidelidad dentro del matrimonio. Si alguno de los dos le es infiel a su esposo o a su esposa con una persona que no sea su esposo o su esposa, se llama adúltero. Y como ya lo estudiamos el domingo antepasado y el domingo pasado, el adulterio es pecado y es una abominación ante los ojos de Dios. Significa que el sexo fuera del matrimonio, ¿qué es lo que causa? Pues adulterio, fornicación, estar teniendo relaciones sin estar casados es pecado y es fornicación estar completamente apartados. Si tú lees 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, te vas a dar cuenta quiénes son los que van a estar en el infierno y son los fornicarios, los adúlteros, hablando sobre el sexo. ¿Sabes qué? Ellos decidieron
desobedecer a Dios, vivir a su manera, hacer sus propias leyes y echar a sus espaldas literalmente lo que Dios manda. Así es que algo muy importante sobre el tema del sexo. Es una bendición, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, los adúlteros y los fornicarios van a estar en el infierno, como dice Primera de Corintios 6, versículo 9. Y también lo dicen otros pasajes, ¿no? También, ¿qué hay cuando sacas el sexo del matrimonio y lo llevas afuera? Hay divorcios, hay muchas heridas, muchos dolores, hay divorcios, hay embarazos no deseados. ¿Sabes qué? No deberíamos de estar hablando de aborto si entendiéramos que no hay relaciones sexuales sin estar casados. Si hay relaciones fuera del matrimonio, luego por eso vienen entre los adolescentes o los jóvenes embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque estaban en fornicación. Algo que tenemos que entender es que Dios no bendice la unión sexual fuera del matrimonio. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Adulterio, fornicación, divorcios, embarazos no deseados, enfermedades venéreas. ¿Cuántas personas hay? Literalmente. ¿Sabes algo que yo platicaba con una persona que decía? Es que el tema del SIDA en ese entonces, me acuerdo en el año a principios de los 2000, no, pero cuando yo hablaba con esta persona sobre el tema, este, eh, platicábamos sobre el tema del SIDA, ¿no? Que es horrible, etcétera, etcétera. Sí, porque en el medio artístico, pues, tristemente hay muchos casos, ¿no? Y un compañero del trabajo de una televisora se infectó de SIDA. Entonces era el tema y hablábamos sobre el tema. Y yo le digo, ¿sabes qué? Pero para el SIDA hay una cura. ¿Cuál? La fidelidad. ¿Cómo? Pues sí. Si yo le soy fiel a mi esposa y mi esposa me es fiel a mí, pues no debo tener miedo para nada de qué, pues del SIDA, ni de ninguna enfermedad venérea. Pero tú no vas a estar tranquilo, ¿cómo se llama? Papa Nicolau, no. El papiloma, el papiloma. El papalote, no, el papiloma, ¿no? Que a veces ni se dan cuenta que lo tienen. Hasta que infectan a la persona. ¿Sabes qué? Si sacas el sexo del matrimonio, te encuentras con un chorro de enfermedades venéreas. Ahora también te encuentras, si sacas al sexo fuera del matrimonio, con una soledad. Porque no importa cuánto sexo tengas, siempre vas a tener un vacío, una soledad, porque estás completamente apartada o apartado de Dios. Por lo tanto, siempre va a haber un vacío, una soledad ahí en tu corazón, en tu vida, porque estás completamente seco o seca. Y de ahí vienen depresiones. Hay personas que están viviendo depresión. ¿Por qué? Porque están apartadas completamente de Dios. ¿Y por qué? Porque están teniendo relaciones sexuales fuera de lo que Dios manda. Dependencia también, relaciones enfermizas, relaciones dañinas. De codependencias. Se hacen esclavos. ¿Y por qué? Por una relación íntima sexual con una persona que literalmente te vuelves tú dependiente, ¿no? ¿Qué más hay? Inseguridad. ¿Qué más hay? Infidelidad. O sea, quiero que me digas qué de bueno hay. ¿Qué de bueno hay del tener intimidad sexual fuera del matrimonio? ¿Qué de bueno hay? Realmente solo hay problemas. Solo hay problemas. Y de ahí se suscitan un chorro de problemas más. Hablando de los jóvenes, ¿no? Que es el tema más que la sociedad más como que aplaude, y cada vez más lo que van a estar haciendo es, y lo han hecho a través de programas de televisión, a través de programas de adolescentes. Si tú tienes un hijo o una hija adolescente, fíjate la música que escucha, fíjate las series de televisión que ve, las películas que ve, porque aunque sean clasificación para adolescentes y adultos, ya les están metiendo en su corazón y en su mente literalmente historias románticas que luego ya terminan en intimidad sexual. Acuérdense algo, que las relaciones entre hombre y mujer son graduales. Empieza primero de la manita y ay, te pones chinito, ¿no? Ay, me rozó.
Y después la manita, ay, se siente bien bonito, pero al rato ya la manita ya no te, pues ya no sientes lo mismo. Al rato ya es el abracito. Pero ya después ya no se siente lo mismo. Entonces, cada vez es gradual, es gradual, es gradual. Por eso cuando este tema no es para los casados, es para los solteros también. Por eso a los jóvenes, Dios manda a los jóvenes no tengan noviazgos. ¿Por qué? Porque van a acabar, la carne es débil. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Sabes qué? La carne es débil. Oren, le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo en Getsemaní, porque la carne es débil. ¿Sabes qué? No te hagas el valiente. No te hagas, ni creas que tu familia es valiente y que nunca ellos van a caer. ¿Sabes qué? La carne es débil. Por eso Dios nos enseña, ¿sabes qué? No tengan noviazgo, que haya compromiso. Ya un compromiso y después cásense, pero no, todavía no. Entonces, ¿para qué juegan a hacer y a darse derechos que, no se, que Dios no les da? Y a jugar a ser lo que no son. Entonces, el noviazgo es algo muy peligroso. Y el día de hoy, literalmente, la sociedad aplaude el noviazgo. Desde hace ya muchos años nos hemos acostumbrado, ¿no? Estamos educados de esa manera, ¿no? O sea, Ajá. no, es como sí, es lógico, es normal, a determinada edad deben de, para conocer, porque no se vayan a casar con el primero que se les pase enfrente y cosas por el estilo, que pareciera como que es un poco de verdad, pero con mucha mentira, ¿no? Porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Pero si vamos y Ujú. escarbamos y escudriñamos y le pedimos al Señor, ¿no? Que nos dé sabiduría para tratar estos temas, pues vemos que realmente el Señor pone cercas, Dios pone cercas alrededor de nosotros para protección. O sea, no es para tenernos encarcelados y no te muevas de ahí controlados, sino realmente es para proteger, Ujú. porque, o sea, podrás hablar con quien quieras y personas que no conocían o que no conocimos a Dios antes, ¿no? En una edad, pues, de chicos, ¿no? Sino ya adultos. O sea, puedes tener, todos te pueden tener mil historias si tuvieron novio, si no tuvieron, no, o la novia, o si se iban a casar, o cómo se dañan los corazones, cómo se dañan a las personas, se dañan realmente, o sea, te consumes en depresión o te consumes en cosas peores, ¿no? Ujú. O sea, muchas historias alrededor que seguramente todos conocemos, ¿no? Ujú. Entonces, como tú decías, esta situación gradual tiene una barra de protección. Ujú. Y nosotros en nuestra incredulidad es que decimos, ay, no, pero pues ¿qué tiene? Yo no voy a hacer eso. Yo no, y el yo no, y el yo no. Y de repente hay tantos casos tan tristes de noticias que vemos, ¿no? De chicas que son, a todo esto de tantos abusos que hay con las jovencitas y que las engañan de una manera impresionante por esta codependencia sexual que llegan a tener con hombres abusivos y luego no se Ujú. pueden salir de esa relación y luego ya les da pena y no. Son historias, historias, historias que todos las hemos escuchado y ahora con yo creo que más de todas las que de repente dicen, ¿no? Que tienen el valor de hablar y entonces empiezan a salir los abusos que han tenido. Si nos vamos hacia atrás y a lo mejor pensamos que la educación sexual que hubo, que pudo haber habido en casa, hubiera sido esa cerca de protección, ya si se santa la barda, ¿verdad? La ovejita y no obedece, pues ya que hacemos. Pero mínimo que nosotros seamos esa, que pasemos esa información, porque es nuestra responsabilidad como adultos, si estás criando hijos o tienes amigas o que tú ves una situación de peligro, es nuestra responsabilidad decirlo Ujú. y compartir esto y decir, a lo mejor muchos, ay, no, ya van a empezar que no tengan novio, que no sé qué, pero no es lo que dice la palabra de Dios. El noviazgo es previo a un compromiso, ¿no? Ujú. Y hablando del sexo en sí, aprendamos lo que Dios dice del sexo. No es un tema que no se tenga que tratar. No, esos temas no se deben de tratar con la iglesia, ¿no? O con el pastor o con Dios. Estos temas se aprenden en otro lado. Eso es una mala información. Eso es como amoldarnos a lo que este mundo piensa y no Ujú. dejar que nuestra mente sea renovada con lo que Dios dice. Ujú. Por eso es muy importante que hablemos de este tema. Y también no quiero que se malentienda de que decimos es que están juzgando a nuestros padres. No, no, no Ujú. estamos juzgando. De la misma manera ellos. Nuestros padres no tuvieron tal vez, nuestros abuelos no educaron a nuestros padres en el tema sexual porque era un tema tabú. Era un tema de que no se puede tocar, no se puede hablar, ¿no? Ujú. Y también los papás no sabían cómo tocar el tema con los hijos. El día de hoy.
Ujú. aún el día de hoy. Y a veces lo más fácil es delegar precisamente a esta sociedad que le enseña a tus hijos. Peor aún, y sí lo voy a decir, nosotros, Dios nos manda que inculquemos y enseñemos a nuestros hijos sobre el tema del sexo. Nosotros, como padres, somos los responsables de instruir y de educar a nuestros hijos en todos los temas. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ella está en contra de que los padres eduquemos a nuestros hijos en el tema sexual. Han estado promoviendo una ley a nivel nacional de quitarnos la autoridad a nosotros como padres de educar a nuestros hijos en el tema sexual y que es el Estado o el gobierno el que debe de instruir sexualmente a nuestros hijos y viene con la ideología de género y el tema trans. Por eso fue que hace unos meses fuimos al Congreso local para levantar nuestra voz y decir, con nuestros hijos no se metan, no se metan con la educación de nuestros hijos y no vamos a permitir que los gobiernos, sea cual sea, ni los diputados ni los senadores determinen cómo educar sexualmente a nuestros hijos. Somos nosotros como padres los que tenemos que educar y más los que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a nosotros que inculquemos y eduquemos a nuestros hijos. Por lo tanto, hay algo que a nivel, en algunos estados se logró que se llama el PIN parental. Yo te invito a que investigues sobre el tema del PIN parental. Y ahí en ese tema, el PIN parental, lo que se logró en algunos estados, creo que en Nuevo León es uno de los estados que se logró, también en Aguascalientes, es algo maravilloso y estamos impulsando para que en Morelos podamos precisamente, espero y después de estas elecciones, pueda haber mayor apoyo para que se logre el PIN parental. Y el PIN parental es que nosotros como padres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos en el tema sexual. Tenemos la libertad de decir esto sí y esto no, para proteger a nuestros hijos en temas de ideología de género. La semana pasada ya pasó aquí en un colegio en Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca, en un colegio, literalmente en la clase en línea, porque todos están en línea, un maestro o maestra decidió presentarle a todo su grupo de primero de secundaria a una niña o niño, no sé bien cuál fue el sexo real del niño o niña, pero que no se identificaba con su sexo, que decía que si era niño, decía no, yo la verdad soy niña, en un cuerpo, atrapado en un cuerpo de niño, ¿no? Es decir, este tema de los transexuales, ¿no? Que en la Ciudad de México, esta Claudia Sheinbaum ya ha apoyado para que los niños se puedan hacer operaciones y cambiarse de sexo y tratamientos hormonales para cambiarse de sexo a los niños. En Morelos, y yo te pido que en tu estado también, como padres, defendamos porque Dios nos manda que eduquemos sexualmente a nuestros hijos y no que ningún gobierno eduque sexualmente a nuestros hijos y menos con estos temas que traen de los transgéneros. Ahora, es importante que tú y yo inculcamos a nuestros hijos. Sí, nuestros abuelos no le enseñaron a nuestros padres. Era un tema tabú en esa época. Sí, el día de nuestros padres tal vez no nos enseñaron a nosotros sobre el tema del sexo como Dios lo enseña. Sí, porque también era un tema tabú. Pero ahora tú y yo somos una generación que estamos estudiando las escrituras. Somos una generación que estamos meditando en la palabra. Somos una generación que con la Biblia en mano vamos a enseñarle a nuestros hijos precisamente lo que Dios manda sobre el tema del sexo. Y el tema del sexo es una bendición, es un regalo que Dios da, no es pecado. El pecado es cuando sacas el sexo de su contexto, por lo cual Dios lo creó. Regresando, Dios crea al hombre en Génesis 1 y en Génesis 1 Dios crea al hombre y a la mujer, por supuesto, y los manda a tener intimidad sexual antes del pecado, siendo perfectos, siendo sin pecado, siendo sin mancha, siendo completamente puros, los manda a tener intimidad sexual. Es una bendición. El sexo no es malo, el sexo es algo bueno, es un regalo de Dios.
Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero también enseñarle que el sexo fuera del matrimonio literalmente solo va a traer problemas espantosos a nuestras vidas. Ahora, tenemos que entender algo, que Dios todo lo crea con un propósito. Dios crea todo con un propósito. ¿Por qué Dios le da al ser humano, al hombre y también a la naturaleza, digo a los animalitos, por qué les da el sexo? ¿Por qué nos da ese regalo del sexo? Vamos a ver los propósitos del sexo, por lo cual Dios crea el sexo. Y ya es las 9:15. Así es que nos vemos el próximo jueves. ¡Ay! Como diría mi querido profe Rafa. Por cierto, mi querido profe Rafa, se me puso malísimo. Espero y estés súper bien, amigo. No sé si estás conectado ahorita, pero espero en verdad que estés muy bien. Te queremos mucho, mi querido profe Rafa, que nunca te perdías los estudios y esperamos estés bien, amigo. Pues bueno, ¿por qué salió el tema? Que todo Dios lo crea con un propósito. Dios crea todo, todo, todo con un propósito. Y el propósito por el cual Dios lo crea, el primer propósito, porque son algunos propósitos que vamos a estudiar hoy, pero el primer propósito por el cual lo crea, Génesis capítulo 1. El sexo es procreación, es decir, para descendencia. Dentro del pueblo de Israel, el dejar descendencia era una bendición. El no dejar descendencia, hacían que, ¿cómo se llama? Que si yo moría y no dejo descendencia, mi hermano que me seguía se casaba con mi esposa y me tenía que dejar descendencia. Los hijos son una bendición, son un regalo, es herencia de Dios los hijos. Y por lo tanto el primer propósito por el cual vemos la intimidad sexual que Dios pone en su palabra es en Génesis 1, como estamos estudiando, que es la procreación. Es el primer propósito por el cual Dios crea el sexo, pero no es el único. También el sexo es intimidad. En Génesis capítulo 2, como lo vamos a ver, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El sexo es intimidad. Dios lo crea para la procreación, Dios lo crea para la intimidad, para la transparencia, y también Dios crea el sexo para el placer. Y esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque el tema del placer es un tema tabú. ¿A poco no? ¿Qué es lo que pasa con el tema de el placer dentro del sexo? Que muchas mujeres van a entender lo que les voy a decir. Como que el sentir placer dentro de la intimidad es como para las chicas malas, pero yo que soy una señorita decente o yo que soy una señora decente, pues no puedo expresar literalmente el placer. Y Dios crea literalmente la intimidad sexual para el placer también. No voy a entrar tanto en detalle precisamente porque no estamos en un retiro de matrimonios donde ya se habla más a detalle todos estos puntos, pero lo que sí les quiero decir es que Dios crea también el placer y el placer no es pecado. El placer es algo bueno, es un regalo que Dios nos da. Si tú lees, por ejemplo, Cantares, si tú lees Proverbios capítulo 5, dice, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervantilla encantadora. Y puedes seguir leyendo Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y también puedes leer el libro de Cantares, que también habla precisamente de esta intimidad y donde el placer no es pecado. ¿Cuántas mujeres el día de hoy tú puedes identificar, no puedes identificar, pero cuántas mujeres tú crees el día de hoy que todavía traen ese tabú, por lo cual aún dentro del matrimonio no pueden disfrutar la intimidad con su esposo? Sí, yo creo que la mayoría, y son temas que se platican también en los retiros para mujeres o en las conferencias para mujeres, que realmente es un tema
como no fueron educadas o no fuimos educadas con la palabra de Dios sobre este tema, sino que se piensa que este tema es para otra asignación, ¿no? Pues entonces no, ¿cómo vas a hablar tú de eso, verdad? O sea, como bien dices tú, muchas podrán pensar, no es para las que son medio locas, o las que son locas, o las que ahí andan queriendo, ¿no? O las que engañan, o las que, no sé, como que lo ves como malo, como eso es pecado, es malo. Sí, claro, es tener sexo fuera del matrimonio es pecado, claro que sí, pero dentro del matrimonio Dios lo manda, ¿no? Y es que no sabemos o no hemos escudriñado las escrituras donde habla de todos estos temas y donde entonces a la mujer se le abren los ojos, porque aparte estás viendo en Génesis donde dice, no es un mandato para el hombre, porque muchas veces la mujer eh, podría decir, ay, es que los hombres solamente quieren tener sexo, ¿no? Y las mujeres no. O sea, y no es cierto, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que les dice fructificad ambos, ¿no? Y entonces dice multiplíquense, o sea, nos está hablando a los dos. No quiere decir que sea una necesidad exclusiva del hombre, es diferente, como en muchas o todas las áreas entre hombre y mujer que Dios nos ha creado, como coherederos nos ha creado a imagen suya, pero como hombre y mujer, o sea, completamente diferentes, sentimos diferentes muchos aspectos, pensamos y vemos las cosas, podemos estar viendo lo mismo y dentro de mi mente significa algo y dentro de la mente de mi esposo significa otra cosa. Eso no quiere decir que uno de los dos está mal o que las mujeres están locas o que los hombres están locos. No quiere decir eso, quiere decir que somos diferentes, que pensamos diferentes, pero que somos mandados a lo mismo. Exacto. No es un tema exclusivo de los hombres. El disfrutar de la intimidad es de los dos. Ahora, sí es un tema que es más de hombre que de mujeres, porque las mujeres, como Dios las creó, y a los hombres como Dios nos creó, pues tenemos diferentes formas de expresarnos, diferentes formas de necesidades inclusive, ¿no? Lo hemos hablado en los retiros de matrimonio, y es importante que todos los que nos están viendo sepan que Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. Somos iguales en naturaleza, somos iguales en importancia, ambos somos coherederos de la gracia, somos hijos de Dios, fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, como lo vamos a ver también próximamente en todo este estudio de Génesis, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 3, de este capítulo 1, 2 y 3, vamos a ver literalmente la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer. Y es importante que los casados y los solteros entendamos cómo Dios nos creó, para que podamos cuidarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a entendernos y no enojarnos el uno con el otro porque no hemos entendido que somos diferentes. La mujer va a reaccionar diferente, el hombre reacciona diferente, pensamos diferente, y Dios nos creó así para que seamos un buen equipo. Tenemos que ser sumamente diferentes para ser un buen equipo. Y literalmente es importante que vayamos a lo largo de este estudio de Génesis del 1, 2 y 3, entender cómo Dios forma la familia, cómo Dios forma el matrimonio, cómo Dios forma esta unión entre hombre y mujer y los hijos. Es importante la naturaleza de la mujer y la naturaleza del hombre, como Dios nos crea. Pero este tema de la intimidad sexual no es exclusiva del hombre, es para la mujer y para el hombre. Este tema de la procreación, de la intimidad, pero también del placer, no es exclusiva para el hombre, es para el hombre y para la mujer. Los dos tenemos que disfrutar el tiempo de intimidad, los dos, y el amor tiene que ver con buscar que el otro disfrute. Eso significa el amor. El egocentrismo es buscar mi propio beneficio, pero el amor tiene que ver con servir al otro, con buscar que el otro sea pleno. Eso es el amor. Por eso es muy importante tocar estos temas. Ahora, un tema también muy importante dentro de esta intimidad sexual, y yo veo que ya es tarde, ya es la 1:25, digo la 1, las 9:25. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ya a dormir. Y mañana hay clases. Bueno, continuamos el próximo jueves. Uy, nos quedamos picados. Sí, próximo jueves continuamos para
Otro de los propósitos. Otro de los propósitos por los Interesante. cuales Dios crea el sexo. Así es que, pues, Hay petición. tenemos, Una petición de oración estaba leyendo por Rosa Patricia Pedrosa, que la van a operar el 13 de mayo de cáncer de seno. ok, pues de una vez, amor, podemos orar. Y por Linda. Mere Álvarez dice, no, Pero pero va a estar lo bueno. que sí está muy importante para irnos adentrando al tema es ponernos a escudriñar, leer estos pasajes y volver a escuchar y investigar y poder leer Cantar de los Cantares, ¿no? O sea, yo sé que es una carta a lo mejor que muy pocos leemos o leen Ujú. y que a lo mejor ni siquiera sabíamos que decía todo eso, ¿no? Y de repente dices, ¿qué? O sea, no estoy entendiendo, pero hay muchos estudios, la verdad que yo creo que después podemos tocar otros temas ya básico de mujeres y así, donde se pueden pues aprender muchísimas otras cosas, ¿no? Que podamos nosotros transmitir esa información también, ¿no? Ujú, exacto, que podamos transmitir esta información y que estudiemos. Mira, mi querido profe Así Rafa, está. Rafita, hijo, te amamos. Me da gusto que están ahí. Dale un abrazo a tu esposita, por favor. Y y primero Dios, continuamos la próxima semana, un poquito ya es tarde, y recordemos que pues, mañana los niños tienen escuela. No quiero que se me desvelen también, ¿no? Pero en verdad continuamos el próximo jueves. Vamos a orar, les pido que me acompañen a orar. Aquí tenemos dos peticiones de oración. Una por Rosalinda, tiene COVID y cáncer. Rosalinda tiene COVID y cáncer. Y Ujú. también por Rosa Patricia Pedrosa, la operan el 13 de mayo. Así es que me acompañan a orar para que Dios ponga su mano en estas dos jovencitas o señoritas o señoras, que Dios las tome entre sus brazos y haga su preciosa obra. Y pues oramos y después nos despedimos. ¿Sale? Con una canción. Vámonos con una canción así para irnos bien, bien enfocados. ¿Puedes orar? Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que nos ilumina, Señor, que nos lleva nos abre el camino, Señor, nos abre el entendimiento, Padre, para poder caminar con paso firme. Señor, te agradecemos por todo lo que has hablado tú en estos versículos. Padre, te queremos pedir por Rosalinda y Rosa Patricia Rosa y Patricia. Rosa Patricia Pedrosa, Señor. Te pedimos porque las dos tienen cáncer, Señor, pero Rosalinda también tiene COVID, Señor. Señor, tus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, Señor, y tú eres todopoderoso. Y sabemos que toda ayuda viene de lo alto, que donde nosotros vamos a voltear nuestros ojos y no es hacia los montes, porque de ahí viene la fortaleza y de ahí viene nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor. Y nosotros clamamos, Señor, y levantamos una oración por ellas dos, por Rosalinda y por Rosa Patricia, Señor, para que tú las levantes, las confortes, Señor, para que en medio de esta necesidad de enfermedad, ellas puedan sentirte cerca, Señor, puedan sentir tu presencia, puedan entender, Señor, o estar viendo el propósito por el cual tú les permites pasar por esta situación, Señor. Sabemos que en medio de las dificultades nuestra fe se ve acrecentada, Señor. Y como muchas veces hemos escuchado a otras hermanas, Señor, que nos han hablado cuando han pasado por esta situación de cáncer, de cómo tú has cambiado su corazón, su mente, su mirada, Señor, donde ellas pudieron poner su mirada en ti. Yo te pido, Señor, que les ayudes a Rosa Patricia y a Rosalinda a fijar su mirada en ti, a no olvidar de dónde proviene su auxilio y que ellas te pertenecen, Señor, que tú las has creado y que tú conoces cada partícula de su ser, cada célula, cada órgano, todo lo que tienen por dentro y por fuera es porque tú se los has puesto, Señor. Y en medio de esta enfermedad que ellas tienen, te pedimos que permitas que esos tratamientos que les están dando sean útiles para su cuerpo, Señor, que las ayudes a levantarse. Te pedimos para que en medio de esta situación de COVID, Rosalinda pueda estar fortalecida, Señor, que ayudes a las personas que están a su lado, ayudándola, Señor, en provisión, en ánimo, en fortaleza, para que puedan seguir en esta prueba que tú les estás poniendo, Señor.
Te pedimos también para que ellas en su intimidad, en la intimidad que tengan de la relación contigo, tú les puedas estar hablando a su alma, a su espíritu, Señor, y que ellas puedan estar tranquilas entre tus brazos, sabiendo que tú estás con ellas y que no las abandonas. Sabemos que tú haces posible lo imposible, Padre, y que con una palabra tuya basta para que ellas sean sanadas, Padre. Pero primero te pedimos por la sanación de su alma, Señor, y de su espíritu, para que ellas puedan descubrir y ver esta vida eterna que hay en ti, Padre. Gracias por sus vidas y porque nos permites estar esta noche juntos. Te pedimos que bendigas a cada persona que esté escuchando este mensaje y que nos ayudes a descansar, Señor, entre tus brazos. Y también te pedimos por el profe Rafa, Señor, para que su salud sea fortalecida, para que el diagnóstico que le han dado, Señor, sea el correcto y que tú abras también camino para que él pueda tener un tratamiento adecuado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues querida familia, que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. No se pierdan el capítulo 2 de este estudio. Compartan este estudio, compártanlo, díganle a la gente qué es lo que Dios enseña sobre el tema del sexo. Y algo muy importante, recuerda que el sexo fuera del matrimonio, literalmente más allá del pecado, es que literalmente trae condenación eterna. Y no queremos, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y tengan vida eterna con Él. A tal grado nos ama Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Por lo tanto, los jóvenes que están teniendo relaciones sin estar casados, los adultos que están viviendo en unión libre, todos los que todavía no han entendido este tema del sexo, que puedan venir a conocer que en Dios tenemos libertad, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos una nueva vida. Así es que, por favor, compartan este mensaje y también inviten a más para que el próximo jueves continuamos con este tema, en la segunda parte y un repaso rápido de la primera. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, chicos. Y vámonos a una cancioncita. Que Dios los bendiga.